amigas y amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos hoy, miércoles 13 de octubre, mitad de semana y para muchos niños su última semana de colegio, algunos seguramente exonerados de exámenes, muy bien portados en todo este ciclo escolar que como segundo año les tocó vivirlo desde casa y de manera virtual. Así que felicitaciones para todos esos niños que ya están por terminar el ciclo escolar y a los padres y madres responsables de todos estos niños y adolescentes, pues felicitaciones también porque es una gran meta alcanzada terminar el año escolar y a preparar unas divertidas vacaciones. Así que bienvenidos todos, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar justamente de un tema muy importante que a lo mejor y no le ponemos la atención que debiéramos tanto nosotros como adultos y también con nuestros niños. Y por eso hemos invitado ya a una amiga de la casa. Ella es Marinés Elgueta, digo amiga de la casa porque pues ahí ya en alguna oportunidad la tuvimos de invitada, participa en algunas actividades de Revista Mujer de Negocios y también en noviembre la tendremos con un tema totalmente diferente a lo que conversaremos el día de hoy. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Justamente su colección de libros, Los Cuentos de Mari, que son libros inclusivos, pues Marinés es conferencista, escritora y psicóloga y seguramente terapeuta en muchos casos. Así que démosle la bienvenida a Marinés. Hola Marinés, ¿cómo estás? Hola Marilyn, muy bien, contenta de estar aquí con usted nuevamente y compartiendo un poquito con todas estas mujeres maravillosas. Buenísimo, el tiempo vuela, yo creo que fue el año pasado que estuvimos contigo y ya estamos por terminar este 2021, ¿no? Sí, pasa súper rápido, mire ya, cuando sintamos ya está la Navidad otra vez. Totalmente, estamos ya en el último trimestre del año, terminando ciclo escolar, así que todo muy bien. Ahora, hablando del ciclo escolar, María Inés, cuéntanos un poquito esa iniciativa tuya de los cuentos de Mari. Eh, ¿Qué encontramos en estos libros y qué te impulsa y motiva a sacar este tipo de lectura? Y si va orientado solo a niños o también a adultos, a adolescentes. Cuéntanos un poquito más de esto. Ok, mire, la iniciativa comenzó a raíz de, como todos sabemos, la creatividad nace de la necesidad de solventar algún problema o de alcanzar alguna meta. Ujú. Entonces, realmente el, todo el proceso creativo de los libros surge a raíz de una problemática que yo estaba evidenciando con mis niños en la fundación en Mindsup, eh, porque básicamente lo que nosotros trabajamos ahí es a ayudar a los niños con discapacidad o a las personas con discapacidad a ser parte de una sociedad inclusiva, ¿no? Entonces, que puedan vivir como personas normales, ¿verdad? Únicamente pues teniendo en cuenta sus diferencias acorde a sus capacidades. Entonces, el ver que mis chicos que estaban integrados o incluidos en colegios regulares estaban teniendo muchísimo problema para ser aceptados. Y tristemente no tanto por los niños, sino más por los adultos. O sea, de verdad que tuve casos en donde los mismos directores y maestros eran la piedra que hacía que mis niños tropezaran y tropezaran constantemente. Ahora, Entonces, perdón que te interrumpa, Marinés. Este tipo de problemática en cuanto a los adultos se da porque eh, queremos que los niños trabajen al mismo ritmo que otros niños, porque nuestro nivel de tolerancia y paciencia es diferente, más allá de algún tipo de discriminación o algo por el estilo, está más arraigado en ese tipo de factores que te menciono. yo he visto un poco de todo. He visto maestros que rechazan por el hecho de que significa un trabajo extra, un esfuerzo extra, ¿verdad? Tener que ver cómo hago para llegar a este niño y que genere el aprendizaje que tiene que generar, eh, porque obviamente va a ser diferente al resto de los niños. Entonces, pues sí, es un trabajo extra. Muchas otras por la falta de información, por la falta de conocimiento, que como usted sabe, o sea, lo que yo no conozco como mecanismo de defensa, lo primero que hago es rechazar, ¿verdad? El miedo a no saber cómo actuar, el miedo a no saber si lo voy a hacer bien, si me van a estar, obviamente voy a tener gente que me va a estar observando más seguido, entonces
creo que todos estos factores combinados con la falta de empatía es lo que genera este fenómeno social. Buenísimo. Ahora, te hago otra pregunta, quizás desde mi perspectiva de ignorancia, tú me corriges. Eh, Cuando nosotros como padres tenemos casos de niños que necesitan un tipo de educación más personalizada y los ponemos en colegios regulares, ¿no es un riesgo el que nos estamos corriendo y debiéramos de buscar colegios más adecuados a lo que necesitan nuestros hijos? Definitivamente, pero digamos, que el que mi hijo tenga alguna condición o alguna problemática en cuanto al aprendizaje, no necesariamente quiere decir de que no se vaya a adaptar en un colegio regular. Es más, hay niños que están por ahí, o sea, que tienen alguna discapacidad, pero que si son inscritos en un colegio de educación especial donde solo hay niños con discapacidad, probablemente vayan a como a estancarse en el lugar de crecer en conocimientos, en habilidades, o muchas veces como tendemos los seres humanos a imitar mucho a nuestros pares, Mm, vamos a empezar a retroceder. Entonces, obviamente sí tenemos que encontrar una metodología, un colegio que se adecue a las necesidades de mi hijo y a las necesidades y a los valores que tenemos como familia, porque de nada me sirve que tengan una buena y una excelente educación si los valores del colegio no van acorde a lo que yo estoy enseñando en casa, ¿verdad? Entonces creo que es importante pues tomar las dos situaciones en cuenta y tristemente no hay muchas opciones tampoco. O sea, en cuanto a los chicos con discapacidad, de verdad es muy difícil, les cierran las puertas súper rápido y pues en eso es en lo que estamos trabajando y ese es básicamente también el objetivo de la literatura infantil inclusiva, ¿verdad? El lograr como romper esas barreras de ideología, de prejuicios, de rechazo, de todo lo que se pueda llamar, para que estos niños pues puedan tener una vida lo más normal posible. Ahora, ¿a quién están dirigidos la colección de los cuentos de Mari? Mire, esto es algo muy bonito y me encanta contarlo a cada rato, pero originalmente los libros están escritos para niños, o sea, son cuentos infantiles. No es un cuento de ficción, o sea, es un cuento con un fin educativo, con un fin social, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo, las mamás que lo han leído, que tienen hijos con discapacidad o que su hijo tiene algún compañero del colegio con discapacidad y que no sabían cómo explicarles, me escriben y me dicen que gracias al libro ellas pudieron explicar lo que su hijo no entendía o lo que ellos como papás no podían explicar. Y otra dinámica es que muchos papás todavía están en el proceso de la aceptación de la discapacidad de sus hijos. Entonces, con esto no quiero decir que no quieran a sus hijos, los aman y sobre todas Claro, las cosas, ¿verdad? Pero los papás, cuando sabemos que vamos a ser papás, tenemos expectativas para nuestros niños, claro. que se casen, que vayan a la universidad, que sean felices, que sean exitosos. Y cuando hay una discapacidad, todas estas expectativas obviamente se ven frustradas en algunos aspectos y en algunos casos, pues en su totalidad. Entonces, para los padres, eh, es Manejar muy, la frustración, ¿no? Debe ser muy complejo. Y, es y, complejo. y yo no sé si en el caso y desde tu experiencia tú nos puedes contar aquí un poquito, ya que hablamos de los padres, si desde tu experiencia, por supuesto, y desde lo que tú has visto, los tanto padre como madre tienen el mismo nivel de shock o uno logra manejarlo de mejor manera que otra y ese que logra manejarlo de mejor manera encima de que maneja su propia emociones, tiene que impulsar a su pareja, motivar e inspirar a su pareja para entrar en ese círculo de aceptación y de superación. Sí, normalmente no estoy generalizando, pero sí en su mayoría son las mamás las que logran como la aceptación un poco más rápido. Existen las excepciones, obviamente. Eh, por lo menos en la población con la que trabajamos en la fundación, que es una población socioeconómica baja, eh, se ve mucho también el machismo. Entonces tengo muchas mamás solteras que fueron
abandonadas a raíz de la discapacidad de los niños o a raíz de que eran más gastos, que había que ir al doctor, que, ¿verdad? Entonces cambia mucho la dinámica familiar y lamentablemente pues las personas que se quedan en su mayoría a cargo de los niños son las mamás, ¿verdad? Tengo mucho abandono por parte de los padres en la fundación, como también tengo unos padres maravillosos que se esmeran y llevan a sus hijos a lo que los puedan inscribir para ver su avance, ¿verdad? Claro. Aquí me surgió una inquietud con esto que tú mencionaste, Marinés, y es el abandono y cómo las mujeres, las madres de estos niños, logran manejar no solo la situación que están viviendo con su hijo, sino también, me imagino yo, quizás me equivoco, que el hecho de vivir también un abandono por parte del hombre de mi vida, el padre de mi hijo, el hombre que me amaba, se va por esta situación. Cómo ellas viven o superan este sentido de culpa y también de frustración desde la perspectiva de mujer y de ser humano. Esa es una realidad muy fuerte, Marilyn. Fíjese que realmente y tristemente muchas mamás ni siquiera se dan el tiempo de procesar sus emociones. O sea, se quedan con tanta carga familiar y con tanta carga emocional que están más enfocadas en proveer para su familia, en ver cómo, o sea, a dónde llevo a mi hijo para que lo ayuden, para saber qué tiene, porque muchas veces ni siquiera saben el diagnóstico de sus hijos, que los hijos, los hermanos empiezan a tener problemas en la escuela porque existe rivalidad fraterna, es decir, la problemática en la que queda la mujer muchas veces no le permite ni siquiera ser consciente de sus propias emociones. Entonces viven el día a día con sentimientos encontrados entre culpa, entre desesperanza, desolación, y en el cualquier instante en el que uno medio toca esos temas, ellas se desarman, porque son mujeres tan fuertes que logran como bloquear esa parte para poder sobrevivir y para poder llevar, pues ahí sí que todo lo que sus hijos necesitan, ¿no? Eh, mm, Se trató en algún momento en la fundación hacer un grupo para estas mamás, un grupo de ayuda, pero realmente los horarios de todas eran muy distintos y se complicó un poco y la verdad no fue posible lograrlo. Sin embargo, tengo la inquietud porque sé que son mujeres que lo necesitan muchísimo. Claro, eso te iba a preguntar justamente si dentro de la fundación tenían ese tipo de actividades, porque sin duda alguna nosotros que desde Mujer de Negocios, claro, y desde la perspectiva de emprendimiento, de negocios y productividad y rentabilidad, vemos o buscamos el impulso y el desarrollo de las mujeres, esto que tú mencionas y esta problemática debe ser muy fuerte para que ellas logren despegar, ¿no? Desde su propio interior. Sí. Sí, la verdad es de que les cuesta muchísimo. Tengo mamás que trabajan dobles turnos en restaurantes, en las casas, ¿verdad? Como asistentes de limpieza. Y de verdad que se hacen, ahí sí que les digo yo, parecen dueñas de circo porque hacen malabares para poder tener la estabilidad que sus hijos necesitan. En la Entonces, fundación, ¿cuántos niños atienden actualmente, Marinés? Y me gustaría, antes de seguir con el tema de los libros, si nos hablas un poquito de la visión y la misión de la fundación, de las acciones que están ejecutando actualmente, y pues si alguien nos ve, nos escucha en algún momento o en algún lugar y tiene esa inquietud también de apoyar a la fundación o si en todo caso necesita de la fundación, pues que conozca un poquito más. Contanos. sí, bueno, ahorita por la pandemia realmente la fundación tuvimos que cerrar nuestras instalaciones. Sin embargo, seguimos funcionando de manera administrativa porque el proyecto no se ha caído. O sea, simplemente por la situación que no podemos recibir a los niños, pues las donaciones también se vinieron abajo. Entonces, pues realmente el costo era muy elevado para mantenerlo y mantenerlo vacío el espacio, ¿verdad? Entonces, pues financieramente no era una opción tenerla abierta. Pero, o sea, está funcionando administrativamente. Nosotros seguimos
o sea, está inscrita legalmente, o sea, todo sigue igual, lo único es que pues no podemos dar terapias. Llegamos a atender 35 niños en la fundación, pues nosotros, bueno, en realidad las terapias las doy yo. Entonces yo de lunes a viernes tenía mi trabajo regular, ¿verdad? Mi clínica privada, y los sábados daba las terapias en la fundación. Entonces el sábado desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde daba terapias a todos mis niños. Realmente ahorita creo que el reto más grande es encontrar un espacio nuevamente, ¿verdad? Y juntar los fondos para reabrirlo, porque sí es un costo elevado. Pero yo creo que, como hablábamos un poquito antes de empezar, yo creo que las cosas suceden por algo y sé que esta pausa que tuvimos ahorita solo nos va a hacer que cuando volvamos a arrancar, arranquemos con más fuerza y podamos llegar a más niños. Realmente nosotros, lo que yo busco en la fundación es crear una sociedad más inclusiva para que las personas que tengan alguna discapacidad o alguna condición, porque realmente asociamos discapacidad a impedimentos físicos, alguna discapacidad intelectual o de los sentidos, pero realmente se incluye dentro de la discapacidad una persona con trastorno de ansiedad generalizado, una persona con depresión clínicamente diagnosticada y así muchos otros trastornos que realmente causan un impacto muy grande en las personas que lo padecen, ¿no? Entonces, el poder llegar nosotros a generar, aunque sea en un pedazo de la población, en una porción, por muy pequeña que sea, a crear ese cambio, a generar en las generaciones nuevas la empatía necesaria para poder aceptar a las personas como son seres humanos, igual que todos, creo que esa es nuestra misión, ¿verdad? Bueno, y aunado a esa misión, entonces sale como una herramienta de formación y de entretenimiento los cuentos de Mari. ¿Cuántos cuentos son? ¿Dónde los encuentran? Ahora sí, háblanos un poquito más del desarrollo de la colección de los cuentos de Mari. Sí, los cuentos nacieron a raíz de esa necesidad, ¿verdad? Dije yo, bueno, ¿cómo puedo llegar a los niños, a muchos niños, para poder mandarles este mensaje? La forma más fácil, obviamente, era, pues tal vez no más fácil porque también está el Internet, pero creo que una forma más significativa y que genere un poco más de impacto a través de la lectura, porque no solo vamos a trabajar la inclusión o la aceptación, sino que vamos a trabajar, porque al ser libros con un fin educativo, o sea, aunque estén escritos para niños y el lenguaje sea pues un poco fácil para entender, la temática es un poco complicada, entonces son libros que van acompañados de un adulto, entonces por ahí generan ese vínculo entre padres de familia e hijos para generar un momento lindo en donde puedan aprender, en donde puedan crecer como familia y disfrutar de una bonita lectura. Creo que los libros son una herramienta, de verdad que yo no me esperé este impacto que tuvieron. Julián fue de verdad, fue como mi hijo, el primero, ¿verdad? Porque tradicionalmente pues los cuentos infantiles han sido poco dados a tener en cuenta todo lo diferente. O sea, tendemos a pensar que los cuentos infantiles son fantasía y cosas bonitas y eso está perfecto. Pero cuando nosotros podemos dar un valor agregado a través de la lectura, creo que eso pues genera el impacto que nosotros esperamos, ¿verdad? Entonces, mis cuentos lo que proponen a sus lectores es un mundo más integrador, basado en el amor, en el respeto y la diversidad, ¿verdad? Para poder aceptar a estos chicos. ¿Cuántos cuentos son y cuáles son los temas centrales? Ahorita tengo 2 publicados, el tercero está en proceso todavía, ahorita está siendo ilustrado. Este es Julián, un elefante especial. Julián es un elefante que tiene autismo. Entonces, Julián, él es, digamos, la historia es narrada por una tercera persona. Entonces cuenta desde que la mamá elefante y papá elefante se enteran que van a tener un bebé y cómo el bebé le da pataditas en la panza a mamá y el hermano que espera la llegada de Julián. Y luego cuando nace, como todos los elefantitos le llevan regalos y que era un día muy lindo. Y luego como papá y mamá se empiezan a dar cuenta
que Julián era diferente a su hermano, es decir, papá le hacía caras graciosas y cosas y Julián pues parecía no importarle, y mamá con el tema de la comida, ¿verdad? Que tenía problemas para que Julián comiera. Entonces van al doctor y el doctor les da el diagnóstico. Y luego la parte como importante también es cuando Julián empieza a ir a la escuela y cómo al principio siente el rechazo de sus compañeros y la maestra, que es la persona clave, les explica a los niños qué es lo que tiene Julián. Y entonces, pues sus compañeros se empiezan a preocupar y a preguntar por él en cuestiones de niños, ¿verdad? De cosas que si podían hacer ciertas cosas con él. Y al final, pues es un cuento que tiene un final feliz y Julián es aceptado por lo que es, ¿verdad? Entonces sus compañeros saben qué es lo que Julián tiene, lo aceptan de tal manera y saben que Julián los quiere aunque no se los pueda decir. Claro, y este tipo de cuentos pueden ser también de obsequio para los abuelitos, para los tíos, para los primos, porque de alguna manera a veces como padres tampoco tenemos las palabras adecuadas para poder exponer la situación de nuestros hijos. Y el poderles dar estos cuentos creo que es una herramienta que nos ayuda a todos. Sí, de hecho, a eso le iba a decir, Luca, que es el segundo libro, Luca, 3 cromosomas de amor, es un leoncito que tiene síndrome de Down. Me cuesta con la cámara al revés, mire. No, pero está recibiendo, se ve súper. Es un leoncito que tiene síndrome de Down. A diferencia de Julián, Luca cuenta su propia historia. Entonces él cuenta habla de su familia, habla de sus deseos, de lo que quiere ser cuando sea grande. Explica también cómo la maestra en la clase de ciencias explica lo que es los cromosomas, cuál es la condición que él tiene, el síndrome de Down, ¿verdad? Que consiste en tener un cromosoma extra. Él describe cómo es él físicamente, ¿verdad? Y realmente este libro ha sido tan aceptado que ahora es parte de un proyecto que se llama Canastas de Esperanza. Y son canastas que hacen un grupo de mamás de niños con síndrome de Down que están como en el tema de concientizar a las familias y ayudar a las familias que recién tienen el diagnóstico. Entonces hacen canastas para darle la bienvenida a bebés que han sido diagnosticados con síndrome de Down. Entonces, gracias a Dios, pues Luca es parte de este proyecto tan lindo para poder ayudar a las familias en ese proceso de aceptación, de transición, porque son muchas cosas, ¿verdad? Las que se les vienen encima a los papás y que tienen que preocuparse. Entonces, y al final no es solo papá y mamá, ¿verdad? Pues sí, obviamente ellos son los ejes centrales, pero está todo el ecosistema familiar, ¿no? Los abuelitos, los primos, o sea, todo ese ecosistema de que si va a haber un cumpleaños, una piñata o tantas cosas, que también ellos deben de conocer cuáles pueden ser los comportamientos o las actitudes de los niños, ¿no? Sí, y sabe quiénes son los más afectados y que realmente es algo que no se toca mucho, un tema que no se toca mucho, los hermanos de los niños con discapacidad. Muchos tienden a empezar a desarrollar una rivalidad fraterna porque toda la dinámica familiar. Mira alrededor del niño. Exacto. Esto sucede con los niños, digamos, cuando son los primeros hijos, ¿verdad? Que el segundo hijo viene con discapacidad o uno más pequeño. Cuando el primer niño es con discapacidad, no tanto porque entonces el niño ya crece en ese mismo ambiente, no siente la diferencia, claro. Pero realmente he visto muchos hermanos de niños con discapacidad que presentan problemas porque les toca asumir roles muchas veces como de protección. Claro. Entonces dejan una como parte que van dejando su parte divertida y de niños porque tienen que cuidar al hermanito, porque tienen que volverse más responsables, porque tienen que ser cuidas a tu hermanito, miras que no le pase nada a tu hermanito, miras que los demás niños no le hagan nada a tu hermanito, ¿verdad? Entonces, hasta eso, cierto... Y aparte también en casa, ¿verdad? Que por favor, ayúdame, es que mira a tu hermano aquí. Y entonces el niño se tiene que portar bien, el niño no puede hacer nada porque mamá y papá ya están cansados de las conductas o de la situación del hermano, ¿verdad? Entonces, trabajar con los hermanos con discapacidad, de los niños con discapacidad, creo que es un tema que todavía falta y los libros son una herramienta muy linda y por eso le mencionaba la parte de como de hacer ese bonding o
como ese momento de afectivo, ¿no? Que pueden tener los papás al leer el libro y estar con ellos y compartir un momento bonito. Claro, porque puede ser tan difícil emocionalmente para los hermanitos mayores el que primero se sientan relegados, que se sientan que ya no los quieren, que son menos importantes, ¿verdad? Y cargar con pesos que no debieran, pues, ¿verdad? Pero ellos en su inmadurez de niños, pues no lo logran eh, manejar de la manera más adecuada. Correcto. ¿Dónde Eh, encuentran los cuentos de Marinés? Bueno, los pueden adquirir directamente conmigo en mis redes sociales, ya sea en la página de los cuentos de Mari o en la mía personal, que es Miel Guetta. En la fundación también, ¿verdad? En Mindshop. Y están casi todas las librerías del país realmente. No sé si puedo decir nombres, pero Sí, dale, dale, ¿dónde los pueden encontrar? Por supuesto, aquí lo más importante es que tengan la accesibilidad de tener las herramientas para mejorar el ambiente familiar. sí, están en Sofos, Artemis Edinter, en Piedra Santa, está en Librería Rayuela, en Zona 14, en Librería IQ, en Pradera, está en Quitapenas, está, Buenísimo, estás en todos lados. sí, mire, gracias a Dios, están de forma digital también en Amazon, están en español y en italiano, que eso fue, mire, yo creo que el destino le pone a uno las cosas conforme tienen que ir saliendo. Yo Claro. estaba un día en mi trabajo y de repente recibo un correo así de la nada de una persona que me decía que ella era una terapista que trabajaba con niños con discapacidad en una escuela de inclusión en Italia, que ella sabía español y que le encantaría que yo le diera permiso para poder traducir mi libro para explicarle a los niños qué era lo que tenía su alumno con autismo. Entonces le digo yo, ¿será que me puede dar su teléfono? Y quiero platicar con usted. Entonces la llamé y le expliqué cuál era el objetivo de los libros y que pues las ventas de los libros eran a beneficio de la fundación, ¿verdad? No eran con fines lucrativos personal. Y entonces me dice, le digo yo que si me da permiso de poder vender el libro en digital, porque pues hacer un tiraje en italiano, pues aquí no iba a ser como muy factible. Claro, claro. Le digo, me dice, encantada, no te cobro nada, usa la traducción. Y mire, ahora es una gran amiga mía, ella es Silvia Piccolo, se llama ella, y ahora mis libros todos me los traduce al italiano. Tuve la Buenísimo. oportunidad de ir a presentar Julián también a unas escuelas en Italia. Eh, Se dio la casualidad que yo iba de forma personal a mi viaje y cuando me llega la invitación de las escuelas y pues gracias a Dios andaba por allá y entonces fui a presentar a Julián en tres escuelas en Italia. Fue una experiencia súper linda. He recibido invitaciones también de la Cámara Panameña del Libro para ir a representar a Guatemala pues, en el stand de la embajada en la Feria del Libro para los dos libros. Así que realmente creo que Julián y Luca han sido una bendición a nivel personal y para la fundación. Buenísimo. Y eso es lo más importante, ¿no? Lograr que este tipo de herramientas primero sean accesibles. ¿Cuál es el costo de los libros, Marines? Cuestan 125 cada uno y tienen el envío incluido dentro de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Bueno, eso es lo más importante, ¿no? Primero, que los libros son de gran utilidad para los padres que lo viven, para los niños, para todo el ecosistema familiar y cercano. Son accesibles financieramente y los fondos son a beneficio de la fundación que viene a ayudar a madres y niños con, con dificultades financieras que puedan pagarse terapias y eso les impide el desarrollo de los niños. Entonces, pues qué mejor que nos sumemos, que compartamos este tipo de información, porque como tú bien decías, solo así podemos mejorar pues nuestro entorno social, ¿no? Sí, definitivamente. Y de verdad que es un tema complicado. Yo les decía que no es que la gente sea mala, Uh -huh. simplemente vivimos como ya
la vida que tenemos es una vida tan ajetreada que realmente vamos al trabajo, de regreso al trabajo, los niños, la casa, a dormir, el trabajo al día siguiente, la casa, los niños, y se nos vuelve una rutina. Y realmente no es que no nos interesen estos temas, pero no nos hemos visto en la necesidad de conocer hasta que nos toca. Entonces, creo que el generar la información, aunque no, para que esté disponible, aunque las personas no tengan ningún familiar cercano, ningún compañero o alguna amistad con discapacidad, que puedan tener la información sin necesidad de haber sido afectados a nivel personal, ¿verdad? Claro, claro. Ser partícipes de la transformación social que debe haber, ¿no? Así que, pues eso encontramos en los cuentos de Mari, un par de libros infantiles, parte central es infantiles, Luca, ¿verdad? Y Julián, dos personajes que sin duda alguna le van a ayudar a los niños y a los padres a mejorar ese entorno. Así que, Marinés, felicitaciones por ese compromiso, por impulsar a los niños y en lo que podamos apoyarte para difundir y fomentar, pues ya sabes que aquí estamos a la orden, así que felicitaciones y que te vaya de lo mejor y que estos libros sean de gran beneficio para muchísimas familias. Muchísimas gracias, Marilyn. De verdad que han sido y espero que sigan siendo. El próximo libro es Valentina, una jirafa sobre ruedas, pero pues todavía no está disponible para que la Pero ya esperen. vendrá. Ya vendrá, sí, muy pronto, primero Dios. Ya vendrá. Así que aquí estamos en Revista Mujer de Negocios, por supuesto, apoyando a mujeres de negocios, como lo es Marinés, porque sin duda alguna, a través de sus actividades, lo que busca también es impulsar el equilibrio de muchas otras mujeres que les ha tocado o les toca monoparentalmente sacar adelante a niños que necesitan el apoyo y el impulso de toda una sociedad. Así que Marinés, de nuevo, felicitaciones, que la pases de maravilla y pues aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Marilyn, de verdad. Un abrazo a la distancia y pues ya sabe que yo, material dispuesto cuando usted quiera, platicamos. Buenísimo, coordinaremos un tema específicamente para el mes de noviembre, querida Marinés, muchas gracias. Y a todos ustedes los esperamos el próximo viernes. El viernes vamos a tener a la directora médica de la sección de oncología de Hospital El Pilar, que vamos a hablar justamente de la importancia de la prevención y la salud, ya que estamos en octubre, el mes de la prevención del cáncer de mama, y son temas que si afectan a la mujer, se afecta a la familia completa y no digamos a los hijos. Así que muchísimas gracias a todos, feliz noche y estamos con ustedes el próximo viernes. Se cuidan. Gracias Marinés, saludos. Adiós.